Hoy vamos a hablar sobre la parashá de Miketz, que significa literalmente al fin de. Y los tres arquetipos que os quiero presentar son los siguientes. El primero nos muestra a Yosef en la cárcel, ya después de todas las peripecias. Ha habido más historia previa, evidentemente, pero yo voy a tomar este ejemplo. Y el cómo confía o intenta confiar en otras personas para que le ayuden a salir de la cárcel. Y esas personas no le ayudan, y cuando finalmente una de ellas le termina ayudando es habiendo pasado mucho tiempo, y al final, bueno, efectivamente le ayuda, y esa ayuda es muy valiosa, pero después de mucho tiempo. La enseñanza cabalística la primera es intentar no pedir ayuda nunca a nadie, primero porque nadie sabe cuál es nuestro verdadero tikkun y por tanto cuáles son nuestras verdaderas necesidades y merecimientos. Y segundo, porque evidentemente, aunque no fue el caso que nos cuenta la Torá, pero podría ser en cualquiera de nosotros, el segundo es que esas personas, cuando son requeridas por nosotros para que nos ayuden, pueden pasar a desarrollar intereses ocultos sobre nosotros o intereses luminosos, pero intereses luminosos que corresponden también a su tikkun. Y por tanto, su tikkun se va a mezclar con el nuestro o a contaminar el nuestro, y eso puede hacer que el nuestro se debilite y no llegue al objetivo que debería llegar por sí solo. Le cueste el tiempo que le cueste, y de hecho eso a a Yosef le costó bastante tiempo. El segundo arquetipo muy importante, quizás el que más de la parashá, es el cambio de tikkun, la posibilidad de acceso a cambiar de tikkun que tuvo Yosef, y la aprovechó. ¿Cómo la aprovechó? Bueno, pues la Torá nos dice que Yosef pasó de estar en la cárcel, aunque en la cárcel estaba bien mirado por el carcelero, por el encargado de la cárcel, estaba bien mirado, bueno, pues porque evidentemente era un tipo muy culto y muy preparado y muy organizado, y le ayudaba en las tareas rutinarias de la cárcel, pues de controlar a otros presos y bueno, cosas de esas. Y al encargado le vio que no era peligroso y que le ayudaba en cosas y que le descargaba de trabajo, bueno, pues estaba bien mirado, pero no dejaba de estar en la cárcel. Y debido a que una de esas personas que hemos visto previamente, a las que pidió ayuda, se terminó acordando de él tiempo después, ese acordarse de él hizo que el faraón le solicitase para contarle unos sueños que había tenido que nadie era capaz de interpretar, y Yosef se los interpretó, al faraón le gustó, y con toda esa interpretación y todo el análisis que hizo Yosef, el faraón le terminó nombrando en ese momento virrey de Egipto para que gestionase todo eso que había canalizado en sus sueños. Es decir, la Torá no nos dice el lapso de tiempo exacto, pero vamos a deducir que fue muy poco tiempo, es decir, desde que se acuerdan de Yosef, se lo dicen al faraón, el faraón solicita de Yosef en la cárcel, Yosef va ante el faraón le cuenta los sueños, Yosef se los interpreta, y el faraón le propone ser virrey de Egipto para gobernar sobre la canalización de esos sueños. Tenemos que entender que pasó muy poco tiempo, pongamos media hora o una hora o 2 horas. Es decir, fijémonos la importancia, la trascendencia que tiene el tikkun, que en determinados casos, en un lapso de tiempo tan corto, una persona puede, cualquiera de nosotros, puede cambiar de tikkun de una manera tan drástica que sean literalmente dos vidas distintas. Eso sí, que nos pase lo mismo que le pasó a Jacob, es decir, que supo gestionar ese cambio de tikkun. ¿Por qué? Porque un cambio de tikkun tan drástico nos puede hacer tirar nuestra vida a la basura. ¿Por qué? Porque la potencia de energía que recibimos es tal y tan de golpe que a lo mejor no nos da tiempo a gestionarla mentalmente o físicamente, bueno, principalmente mentalmente, en cómo tenemos organizada nuestra vida, y se nos puede escapar de las manos y puede ser peligroso. Y a lo mejor ese tikkun vino como oportunidad para ver qué hacemos con él, y la cuestión fue que no supimos manejarlo. Mucho cuidado con eso. Y la tercera enseñanza que creo muy importante de esta parasha es la gestión que del miedo y de la venganza hizo Yosef sobre sus hermanos. El miedo y la venganza entendidos de forma luminosa. Es decir, se pueden usar otras palabras, pero yo he usado estas dos. ¿Por qué? Pues porque finalmente cuando sus hermanos
por el hambre que había en la tierra y tanto en Egipto como en Canaán y demás, ellos se enteran de que en Egipto todavía se vende grano y demás y con ello pueden sobrevivir. Jacob manda a sus hijos, y estos ya totalmente olvidados de Joseph y dándolo por muerto hacía años o totalmente desaparecido y fuera de combate, se presentan ante Joseph sin reconocerle, porque bueno, pues con el paso de los años y por el cambio de estatus que tiene Joseph y de tikkun que tiene Joseph y de físico que tiene Joseph, imaginémonos que ese virrey, un virrey de Egipto, pues evidentemente estaría aderezado con perfumes, cremas, aceites, una ropa especial, la suficiente como para no reconocerle después de estar pastoreando, tirados en el campo llenos de polvo todo el día. Es obvio. El caso es que Joseph sí los reconoce a ellos, puesto que ellos siguen siendo los mismos básicamente, y empieza a gestionar el miedo sobre ellos a nivel de amenazarles, diciendo que son espías, diciendo que se tiene que quedar uno encarcelado hasta que los demás vayan y puedan traer al hermano pequeño que les falta, etcétera, etcétera. Va gestionando todo ese miedo a nivel de venganza sin aplicar nunca una venganza peligrosa, sino a nivel de hacerlos ver todo una parte muy pequeña de lo que ellos le hicieron sufrir a él por la causa de, bueno, pues de su actitud previa. Es decir, Joseph en ningún momento toma represalias con sus hermanos, al revés, los quiere a todos juntos, junto con su padre, simplemente que los hace pasar por trances en los cuales no sea fácil que simplemente le den las gracias y perdónanos, qué guapo eres y cuánta comida nos das, sino que tuviesen que ganarse esa confianza de él y eso que ellos solicitaban, que no se podía pagar con dinero porque él no quería dinero, porque a él no le hacía falta dinero y al faraón tampoco. Él lo que quería era su perdón y arrepentimiento sincero para reequilibrar toda esa situación del pasado. Fijémonos si tenemos familiares, amigos y demás que hayan podido tener una situación que nosotros con ellos y luego ellos con nosotros de ese estilo y en qué nos puede ayudar esto para reequilibrar el asunto sin que haya venganzas y sin que haya ningún tipo de represalia posterior. Muchas gracias.